Bueno, y en la recta final del programa de hoy vamos a ir con uno de los espacios con los que yo personalmente más disfruto cada mes, un espacio mensual que nos viene de la mano de José Antonio Mañas, nuestro experto de la historia de la educación, comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre y colaborador estrella de este programa. Buenas tardes. Me trató como estrella. Estrella. Bueno, Hola. de los más veteranos, lleva ya unos años. Sí, llevamos Eso ya sí. unos pocos de años. Sí, pues buenas tardes, Buenas Diego. tardes. Encantado de estar de nuevo aquí en tu programa. Bueno, José Antonio, vamos a hablar primero de... Bueno, siempre me gusta un plano general que yo creo que ya se habrá visto, si no se verá, cómo José Antonio transforma nuestro plató. Oye, él se trae 4 cacharrillos ahí del museo y cómo cambias el plató de Málaga TV, ¿eh? Bueno, siempre Me encanta. intentamos hacer cosas distintas y es complicado porque ya hemos hecho muchos temas, ¿no? Y hacerlo divertido, ameno, un poco educativo. Lo vamos a pasar bien, Vamos. con una serie de experimentos que vamos a hacer relacionados con el electromagnetismo, pero antes vamos a hablar como primer tema de historia de la educación hoy, este mes de mayo, de los comedores escolares. Sí, los comedores escolares siempre han sido un espacio de convivencia, lo primero, con tus compañeros, incluso con el profesorado, pero también de aprendizaje. Quizás de un aprendizaje no formal, en el sentido de que no están aprendiendo matemáticas, física o lengua, pero sí de saber comportarte, aprender a alimentarte, porque muchas veces en casa pues tenemos caprichos y cosas, y en los comedores pues había determinadas reglas. Y sobre todo han cumplido siempre los comedores una labor de apoyo a la familia. Durante muchísimos años fue un tema de soporte para aquellas personas que no tenían los recursos necesarios para alimentarse adecuadamente, ¿no? Tenía ese componente social, de ayuda casi humanitaria, ¿no? Porque familias con pocos recursos que por lo menos los hijos no pasaran hambre, ¿no? Efectivamente, y con planes que hubo en las distintas épocas de nuestra historia, ¿no? No solo en la época más reciente. Y hoy día tienen un objetivo fundamental de conciliación de la vida familiar. Casi todas las parejas están trabajando y bueno, pues tienen la necesidad de que los chicos y las chicas estén atendidos en los centros educativos más allá de un horario a que puedan reintegrarse al seno familiar, ¿no? Claro, la conciliación quizá ahora mismo es la función más importante, principal de los comedores escolares. Antes era la social, todavía hoy hay familias que tienen necesidades y también esa función social, porque sé que los comedores también, en caso de familia necesitada, están sufragados al 100%, ¿no? Sí. Bueno, estamos viendo imágenes muy antiguas, porque claro, esto de los comedores sociales evidentemente no es nuevo. No, que va. Sí, yo creo que ya casi todos los colegios, centros escolares tienen comedores. Yo, por ejemplo, estudié en el colegio Miraflores de Los Ángeles, toda la EGB, hasta octavo de EGB, no existía el comedor social y muchos años más tarde, pues sí que, al igual que otros colegios públicos de Málaga, se estableció allí un comedor social y además con cocina propia, tengo entendido, ¿eh? Sí. Hombre, yo estudié en medio pensionista. Lo digo cocina propia porque hay algunos que tienen lo de la línea lo fría, lo de catering, catering, que te traen sí. la comida y ya la recalientan o lo que sea. la preparan, terminan de preparar en el propio centro. Yo estudié en la Universidad Laboral, que ya hicimos un programa, y allí yo almorzaba, desayunaba y merendaba en el propio centro. Y después cuando estuve estudiando en Madrid, pues también iba a comedores universitarios, o sea que yo sí he tenido experiencia. Y he visto cómo ha cambiado los menús, desde aquellos menús más de comida tradicional, ahora con toda la reglamentación que existe en cuanto a los contenidos, a la forma de quitando todo el tipo de refrescos, golosinas. Que haya un equilibrio nutritivo, ¿no? O sea, que haya legumbres que son muy importantes, pero que también haya cada semana, pues que haya a lo mejor algún día frutas, verduras, pescado, carne, pescado, variado. que haya una buena compensación de nutrientes. Tenemos aquí un libro relacionado con el tema de los comedores escolares. Sí, me he traído dos. Aquel que pone minutas, que es de los años 60, y después este que es del año 85. Son unos pequeños manuales, aparte hay otros muchos que están en la fotografía, donde se recogían los distintos menús
con todo el tema energético, el tema de vitaminas, proteínas, que deberían de componer esos menús famosos que han estado en nuestra vida escolar, ¿no? José Antonio, estos libros entonces que eran como una guía para los responsables de esos comedores escolares. Sí, sí, sobre todo para las personas que se encargaban de gestionar toda esa alimentación del alumnado. Y yo recuerdo muchas anécdotas en los comedores, ¿no? Las risas, las Sí. colas es igual que cuando vas a los catering estos Sí, que de los hoteles, de los hoteles, de los ¿no? buffets. Los buffets, efectivamente. A mí me encanta un buffet. Sí, sí, Me gusta. Yo también disfruto me gusta en mucho. buffet. Quizás es una especie de reminiscencia de aquella Puede ser, época puede de los ser. comedores. Y recuerdo sobre todo en las mesas, que eran mesas grandes, donde Sí. estábamos todos los compañeros y compañeras, las risas, Sí. las bromas, había algunas bromas muy sádicas. Yo recuerdo una clásica que era el salero, que estaba en la mesa, aflojaba un poquillo la rosca del salero y cuando iba a echarte Toda la sal ahí en el huevo frito. en las patatas. Eso era una broma Bueno. pesada. Sí. Mira, hablando de comedores escolares, tú sabes que yo trabajé en un comedor escolar en Inglaterra. No me digas. Sí, Sí. de camarero. Allá, bueno. Mira, te voy a contar la anécdota. ¿Tenemos tiempo? Yo creo que sí. Sí. Mira, y si no, apuro. Tenía yo, espérate, te puedo decir, como 20 años lo que tenía, 19 o 20 años. Y entonces yo todos los veranos iba a estudiar inglés allí, a Inglaterra, a la zona sur de Londres. Y el último año, pues en lugar ya de ir a un colegio a estudiar, pues yo quise trabajar pues para también relacionarte en el mundo laboral, Claro. también otro tipo de, un inglés un poquito más. Y me coloqué en un comedor escolar que precisamente era para atender a alumnos que estaban estudiando inglés allí, eran todos extranjeros. La primera semana me pusieron a fregar platos. Allí no paraba, allí no tenían la vajilla, venga a fregar platos, venga a fregar platos. Yo era bastante aplicado, Bueno, era de buen todo se trabajador. aprende. Y me dijo la dueña del comedor, se pone, si me busca a alguien que me lave, que friegue los platos, te ponemos atendiendo lo que es, como era tipo buffet, pues tú servías al alumno, ¿no? Sí. Y yo rápidamente encontré a alguien allí para quitarme de tantos fregaplatos, tantas columnas de platos y cubiertos, y estuve allí pues como un mes y medio allí trabajando. Qué Sí, bien, es pues, una experiencia vital muy interesante, sí, ¿no? muy bien, muy bien. Me vine con un dinerillo y todo. Bueno, de allí. estupendo, sí. Oye, vamos a hablar hoy de Faraday, como Claro. personaje científico, en este caso Sí, británico. como está tan de moda todo el tema de la electricidad, hemos buscado una figura para este programa de hoy muy especial. Michael Faraday es como un top 10, es de los personajes más importantes de la historia de la ciencia, ¿no? Albert Einstein, como anécdota, de decirte que en su despacho tenía una serie de fotos de las personas que para él habían supuesto grandes cambios. Uno de ellos era Isaac Newton, otro era Michael Faraday y otro James Clerk Maxwell, el de las ecuaciones de Maxwell. Porque ellos fueron los que de alguna forma modelaron su pensamiento en todas sus teorías y todo su trabajo, ¿no? Michael Faraday fue un personaje muy peculiar. Nace al sur de Londres, en un barrio pobre, sin recursos. Su padre había sido herrero y se había ido a la capital a sacar a la familia adelante. Y él, su madre era una ama de casa, y él recibe una educación muy pobre, muy básica. Con 14 años empieza a trabajar en una librería encuadernando libros. Pero fíjate, tuvo la idea de leerse los libros que pasaban por sus manos mientras los encuadernaba, y leyó algunos artículos sobre electricidad y sobre química, la enciclopedia británica que encuadernaba los tomos, y bueno, pues empezó a empaparse de cultura científica, ¿no? Eso de alguna vocación ahí que tenía innata, Claro, ¿no? Que porque casi con unos conocimientos básicos, culturales, apenas sabía leer, tuvo escribir, esa inquietud ahí esa inquietud por mejorar y aprender. Poco más tarde, con 20 años, consigue que una de las personas que van a esa librería le dé una entrada para ver una serie de conferencias en la Royal Institution en Londres de Humphrey Davy, que era un portento en aquella época de la química. Y él, sin corto ni perezoso, coge esas conferencias, 4 conferencias, las pasa, las copia, lo encuaderna y se lo regala a Humphrey Davy y le pide trabajo. Mira. Fue un momento crucial en su vida.
Fue en el año 1812. A continuación empieza a trabajar como ayudante de laboratorio, lavando probetas y haciéndolos preparados y tal, hasta que en 1820 sucede un acontecimiento fundamental en la historia de la ciencia, que es el experimento de Hans Christian Ørsted, que ahora vamos a replicar, que lo vas a hacer tú, en 1820, hace más de 100 años. Y se ve el vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Cuando se hace pasar una corriente por un hilo, se mueve la aguja magnética. Posteriormente, en el año 31, hace una serie de experimentos y hace un motor, el primer motor, que es el motor homopolar, que ahora veremos, y hace otra serie de experimentos que vamos a replicar por aquí. Bueno. Lo nombran miembro de la Royal Society, que es como la Academia de Ciencias del Reino Unido, y lo más importante de su vida es que fue el primer gran divulgador de la ciencia. Él daba conferencias en la Royal Institution, abiertas al público, creó unas cosas que se llaman las conferencias, las charlas de Navidad, abiertas al público, y también las conferencias de los viernes, en las que contaba esto a los chicos y a las chicas. Mira, estamos viendo imágenes de Faraday y yo le voy a pedir a los compañeros que pasemos a ver imágenes grabadas en el mismo museo andaluz. Como son los mismos, yo creo que podemos hacer aquí, a no ser que haya alguno de los que tenemos allí, porque yo creo que sería interesante verlos aquí y explicarlos, ¿no? Venga, perfecto, pues vamos. Bueno, si quieres vamos a empezar con el experimento de 1820 de Hans Christian Ørsted, que lo vas a hacer tú. Ahí tenemos un aparato, que es ese que tenemos ahí delante, que es una aguja, una brújula. Entonces tenemos una pila de petaca de 4,5 voltios. Entonces cuando tú la tenemos conectada, no hay nada, ni trampa ni cartón, y cuando tú acerques el polo positivo ahí a la pila, se va a mover la aguja. Entonces, tócalo. Bueno. Espérate. A ver. Ahora se está moviendo, ya se está moviendo. Bueno, vamos a intentar, quizás se haya quedado un poco pillada, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora más, ahora más, ahora más. Suelta, suelta, levanta. Bueno, si no lo tenemos grabado. Pero sí, se mueve, ahí está. No, se tiene que mover mucho más. Mira. Ahora. Sí. Mira, fíjate. Tienes que tocar, tienes que dejarlo puesto. Bueno, ese fue el experimento de Ørsted. El siguiente experimento que él vio fue este que tenemos aquí, que es el motor homopolar. Tenemos una batería, en aquel momento era una batería hecha con láminas de cobre y de zinc, y utilizaban mercurio en esa cubeta. Nosotros vamos a echar aquí, en este caso es agua con sal, porque no vamos a utilizar mercurio, que es tóxico. Entonces, si yo echo agua con sal en esta cubeta, lo que tenemos en el centro es un imán de neodimio, ¿vale? Echamos todo el agua. Y entonces, cuando yo le aplique corriente eléctrica con esta batería, es una batería de moto, pues empezará, si todo va bien y no nos falla, empezará a moverse la aguja. Este fue el primer motor del mundo. Fue una experiencia que Faraday hizo en la Royal Institution, y fíjate que lo que tenemos en el centro es un imán. Al aplicar corriente eléctrica en el alambre que está colgando, se crea un campo magnético alrededor y empieza a girar, a rotar la aguja. Este fue el primer motor. Fíjate que se está produciendo la electrolisis del agua con sal. Sí. Entonces se está oscureciendo. Se está oscureciendo ese agua que antes era transparente. Sí, efectivamente, tiene agua con sal y tal. Bueno, entonces vamos a quitarlo ya, ¿vale? Fíjate, eso puede estar hipermágico. Si lo vuelvo a poner, vuelve a girar. Vuelve a girar. Bueno, este fue el primer gran experimento que le hizo famoso a Michael Faraday en su momento, haciendo esto. Esto es la primera vez que se hace. Hay muchos documentales donde se ve, pero no te creas que tantas veces se ha hecho en televisión. Bueno, el siguiente experimento que vamos a hacer de los que tenemos es justo lo contrario. Es decir, aquí hemos visto que aplicamos corriente eléctrica y tenemos un motor que se mueve. Pero el gran reto era hacer lo contrario, es decir, si a partir del magnetismo se podía crear electricidad. Entonces lo vamos a hacer aquí con este otro experimento. Tenemos un galvanómetro de aguja muy sensible y aquí tenemos una bobina. Es una bobina de hilo de cobre, y aquí tenemos en este palito una serie de imanes de neodimio. Entonces
Esto fue el principio de los motores actuales. Si yo introduzco los imanes de neodimio dentro de la bobina, se va a mover la aguja. Fíjate. ¿Ves? Fíjate que lo que estoy haciendo, esto fue... Y aquí no hay ni batería ni nada. No, no. Aquí simplemente la fuerza de esos imanes. Exactamente, al mover un campo magnético, sí, que son estos imanes de neodimio, dentro de una bobina de cobre, se produce electricidad. Esto es lo que hace que se mueva nuestra sociedad. Estos son los motores. Con esto, fíjate, tenemos los alternadores, las dinamos, todo aquello que hace que nuestra sociedad se mueva actualmente. Fíjate. O sea que la base de muchos electrodomésticos, de todos los motores, de todo lo que mueve ahora mismo está en esto que estamos viendo ahora mismo. En esto que estamos viendo, que es mover un imán dentro de una bobina. Tenemos ahí algunos otros vídeos hechos en el museo, pero bueno, este es el tercer gran experimento que quería mostrar de hoy. Y hay uno que implica también el sonido. Sí. Hemos grabado varios, están ahí en el vídeo que hemos grabado, si acaso el compañero lo puede buscar. Vamos con el último, y si acaso podemos también recuperar algunos de los que tenemos. Este es un experimento también muy conocido, que es la jaula de Faraday. La carga eléctrica se queda siempre en el contorno de esta jaula, se va a quedar fuera. Entonces vamos a encender una radio de pilas, que está también muy famosa ahora. ¿Le doy yo? Aquí. Vale. No es el eje de Encendemos la radio, entonces ahora vamos a coger. Esto no es la jaula de un canario, vamos a bajar un poquito. Esto no es la jaula de un canario, es la de Faraday. Entonces yo la tapo. Oye, pero fíjate que es una... es una malla. Una malla que está hueca, o sea... No hay nada. Y sin embargo, ¿cómo? Ha retenido todas las ondas electromagnéticas del exterior y ha aislado el interior. No es que apague la radio, sino no, que la no radio le llega sigue la encendida. señal. Efectivamente, no llegan las ondas que circulan por la atmósfera. Si yo vuelvo a destapar la jaula de Faraday... Negaré haber dicho esto. Que Alfonso, digo yo que... Entonces, si lo volvemos a tapar, se acaba la emisora. Qué curioso, qué curioso. Esta es la jaula de Faraday. Vamos a acabar. Vamos a cerrar. Tenemos un vídeo grabado en el museo. Sí. Creo que, bueno, en la primera parte de ese vídeo vemos distintos elementos y en la segunda parte ya viene lo que son los experimentos en sí, ¿no? Efectivamente. Si quiere podemos ver directamente a los experimentos, ¿no? No, si quiere podemos ver las mesas primero, donde están una serie de aparatos y podemos comentar algunos de los que son todos instrumentos científicos del siglo XIX o comienzo del siglo XX. Vamos a ver. Hay algunos muy interesantes. Fíjate, uno de los principales logros que hizo Michael Faraday fue la electroquímica. Ahí hemos visto dos aparatos para hacer electrolisis, separar el agua en oxígeno e hidrógeno. También tenemos el famoso anillo. Y fíjate, esto que estamos viendo es una máquina para conocer las ondas magnéticas. Es decir, polvoreamos unos pequeños trozos de hierro y entonces vemos las líneas de campo magnético. Esto fue una teoría que él describió en su momento. Ahí tenemos una serie de bobinas dobles con un núcleo que sería un poco lo que hemos estado haciendo de ahí, para provocar la inducción magnética, ¿no? Y lo que tenemos detrás es un galvanómetro de aguja, también del siglo XIX. Claro, porque no teníamos aparatos, polímetros en aquella época, sino lo que teníamos era este aparato para detectar que se estaba creando corriente eléctrica, una cosa un poquito más sofisticada que la que hemos visto. El siguiente grupo de aparatos que vamos a ver ahora son electroimanes, es decir, cuando tú aplicas a un núcleo de hierro con un enrollado de cobre y le aplicas corriente eléctrica, pues vamos a provocar que se quede pegado ese hierro y puede soportar carga. Esto se utiliza, por ejemplo, en los desguaces, que coge con una grúa y trae todo lo que es el metal y lo transporta de un sitio. Bueno, y otras muchísimas aplicaciones, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación de del electroimán es el aparato de Oersted, como el que hemos visto aquí, que no ha funcionado un poquito regular. Sí. Que lo que se hace es que pasa corriente por un hilo conductor,
se crea un campo magnético por el paso de la corriente por el hilo y desvía el campo magnético del imán, ¿no? Aquí tenemos una pila de Volta, esa es la famosa pila de Volta que ya hemos utilizado en alguna otra ocasión, y estos son los dos instrumentos de demostración del experimento de Hans Christian Ørsted, un científico danés en 1820. ¿Estos elementos se pueden mostrar en el museo? Están en el museo. Están en el expuestos, museo, ¿no? sí, están expuestos en el museo. Sí. Evidentemente no se pueden tocar, no se pueden Sí. manipular porque son piezas históricas, Ajá. pero sí que están. Aquí tenemos también una evolución del aparato de Ørsted, que es este aquí, que es una cosa que se llama la mesa de Ampère. Fíjate, curiosamente, Faraday viajó con Humphrey Davy y su esposa, que lo trataron como un sirviente muy mal, viajó por toda Europa, por Francia. Fíjate que estamos hablando de la época de Napoleón. O sea, cuando España aquí vivíamos un poco, la sociedad era como lo que sale reflejado en la película de Curro Jiménez, Sí. Él estaba haciendo experimentos El contraste, ¿no? de magnetismo y electricidad. Sí. Y aquí tenemos lo que acabamos de ver, la bobina ahí tenemos un imán más sencillo, Sí. de 2 polos, y el experimento que acabamos de realizar aquí en plató. Y aquí tenemos las dinamos, una colección de dinamos. La dinamo es lo mismo, es mover un disco de cobre en un imán de herradura, que se está viendo ahí. Ese fue el primer dinamo, la dinamo de Faraday, esa que veis con el disco. Esta es la dinamo de Pizzi, donde ya tenemos varias bobinas. Después tenemos la dinamo de Gram, que fíjate que ahora voy a hacerla girar, y se ve cómo se mueve la bobina en un imán de herradura. Y eso es lo mismo que hemos hecho aquí con el experimento anterior. Y esta es la dinamo de Siemens, lo que llevaban todos los teléfonos antiguos, todas las centralitas antiguas, y sonaba el timbre en la centralita y le decías a la operadora Conécteme con el 12, con el 10, Vale. o con mi tita Puri, ¿no? Sí. Que pueda... Las chicas del cable, lo que Las se ve chicas en las del chicas cable, del sí. cable en la serie. Estos son las ruedas de Barlow, que también es otro experimento. En esa pequeña cubeta se echa mercurio, es un poco lo que hemos hecho aquí, una evolución del motor homopolar de Faraday, y esas estrellas de cobre empiezan a girar. Tenemos 2 modelos allí, y también histórico. Este es un poquito más reciente, este es de principio del siglo XX, y el anterior de atrás es más del siglo XIX. Aquí tenemos otra dinamo de demostración. Ahí le hemos puesto un pequeño LED, y entonces lo que se hace es que con esa rueda, con manivela, se hace girar la bobina en un campo magnético con un imán, y veremos que se genera corriente eléctrica suficiente para encender, bueno, en este caso para encender un diodo. Esto, si se nos va la luz, como nos pasó hace tiempo, no sirve. No sirve, no valdría para... Para iluminar el salón no vale. No, vale. Aquí tenemos otro modelo de dinamo, y ahí tenemos un LED rojo, también un aparato demostrativo es alemán, del siglo XIX, con un doble engranaje. Y se enciende efectivamente, ¿no? Sí, se enciende un poquito, sí, porque Ajá. bueno, el imán con el paso de los años también se va degradando un poco el campo magnético del imán. Aquí tenemos, esto sí que es una dinamo de Thomas Alva Edison, que tenemos, es original de aquella época, de Edison, y lo siguiente que tenemos es un motor de Tesla, que está basado en el mismo principio, mover imanes en un campo magnético. Bueno, pues mira, todo este tipo de artilugios y de experimentos son la base de muchos de los objetos que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. Sí, sí. Y todo ello Y todo se le debe a nace Michael Faraday. de la imaginación de Michael Faraday, que murió, fue nombrado, le propusieron muchos cargos, muchos honores, pero él era una persona especialmente religiosa, no quiso aceptar muchos regalos, tan solo de un regalo de la reina, que le dio una casa donde se retiró al final de su vida y donde falleció. Pero fíjate, estamos hablando del siglo XIX, desde 1812, cuando empiezan las primeras conferencias, hasta 1800, final del siglo XIX, donde fallece en Londres, y no quiso ni ser enterrado en un sitio de honor, sino en un cementerio... O sea, un hombre muy humilde hasta muy humilde, sus últimas consecuencias. y Venía de una un origen humilde, decía. Sí, sí, y una de las cosas que más siempre me han apasionado de
de esta figura de la ciencia es que fue una persona que se hizo a sí misma, que luchó por crecer, por mejorar su formación y por destacar en la ciencia. Y esa inquietud, pues fíjate, le llevó a aportar a la sociedad pues cosas fundamentales en nuestra vida actual, en nuestro día a día. Bueno, todo lo que nos rodea está basado en estos pocos experimentos que acabamos de hacer aquí. Pues José Antonio Mañas, muchas gracias por acompañarnos un mes más con una nueva entrega de Historia de la Educación. Ya nos volveremos a ver en el mes de junio. Bien, pues nada, encantado de volver cuando tú me digas. Aprendemos, conocemos cositas y recordamos cosas que también a lo mejor vimos en el colegio, en el instituto. Aprendemos, disfrutamos y pasamos un buen rato contigo. Así que muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y siempre me gusta recordar que todo esto lo podéis también ver in situ allí en el Museo Andaluz de la Educación, en Alaurín de la Torre, en calle Ermita, con entrada además gratuita. Y que sigue la exposición de Pokémon y Bola de Dragón, que sigue por allí para que los chicos y las chicas aprovechen y la visiten. Pues nos vemos ya en el mes de junio. Muchas gracias, José Antonio Mañas.